fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar compartiendo con nosotros estos momentos, tiempos de Dios, en donde vamos a escuchar la voz de Dios. Es una bendición estar en esta estación de radio, en esta cabina de radio 103.5, escuchando la voz de Dios. Y pues le damos la gloria, la honra a nuestro amado Dios. Para Él sea toda esta alabanza, para Él sea esta adoración que rendimos a su nombre, a sus pies. Aquí estamos totalmente rendidos a Él, a su presencia, porque estamos totalmente agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Y pues así como lo decía nuestra amada hermanita Carolina Marisol al inicio, estamos aquí compartiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, la gran comisión, venir a compartir con ustedes de aquel quien nos amó, de aquel que nos sigue amando y nos amará por siempre, porque su palabra lo dice, que con amor eterno nos ha amado y por eso ha prolongado sus misericordias. Y pues todos los hijos de nuestro amado Dios hemos vivido sus misericordias este día, porque así lo dice su palabra, que cada día son nuevas sus misericordias. Y pues la prueba de ello es que estamos vivos, la prueba de ello es que tenemos aliento de vida, la prueba de ello es que estamos aquí compartiendo con ustedes estos momentos. Y pues sí, amados hermanitos, es un placer, es un privilegio poder compartir con ustedes la enseñanza que nuestro amado Dios nos da, la enseñanza para que nosotros sigamos en sus caminos, para que permanezcamos en Él. Él dice en su palabra que todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y pues aquí estamos, amados hermanos, perseverando en Él, porque tenemos hambre de Él. Tenemos hambre de Él, queremos vivir, queremos estar en la eternidad con Él, participar con Él de esa nueva Jerusalén, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva. Y es por eso que estamos aquí compartiendo. Bien decía nuestra hermanita que vamos a hablar sobre la prudencia. La prudencia no como la ve el mundo, sino como la ve Dios. La prudencia de la cual Dios nos está enseñando, porque Él nos está enseñando a caminar. Les quiero leer un texto bíblico. Esta palabra que les voy a leer fue una enseñanza que nos dio el Señor ya hace unos programas atrás, en donde nos decía que nosotros pusiéramos toda diligencia en buscar su camino, pero se los quiero leer así tal cual lo dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A este punto quiero llegar, amados hermanos. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, para que nosotros podamos participar de las bodas del Cordero, para que nosotros podamos entrar libremente en esa ciudad santa, en esa ciudad donde dice que estarán las puertas abiertas para todo aquel que haya puesto de su parte también para lavar sus ropas, esmerándose, perseverando en todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos va enseñando aquí en la tierra. Aquí en la tierra nosotros estamos teniendo la oportunidad de caminar, de perseverar, de ser diligente en todo lo que Él nos está enseñando. Este es un mundo en donde tenemos la oportunidad de aprender a caminar, y pues así como te lo leía yo al inicio, que nuestro Dios nos dice que debemos de poner mucha diligencia, toda diligencia dice, y que debemos añadir a vuestra fe, a tu fe le tienes que añadir virtud. Y hemos estado hablando anteriormente de virtudes, de aspectos, de características, de cosas esenciales que todo hijo de Dios debe de tener. Y hemos hablado sobre la perseverancia, hemos hablado sobre la diligencia, hemos hablado sobre la actitud que todo hijo de Dios debe de tener. Pero hoy vamos a hablar, pero muchas veces hemos escuchado las palabras, en este caso hemos escuchado muchas veces la palabra prudencia. Sé prudente, y lo repite la misma palabra de Dios, la prudencia. Pero también muchas veces hemos hecho oídos sordos a esta palabra. Y para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, Dios nos está enseñando el camino. El programa pasado hablábamos sobre 3 cosas que Dios no le gusta que nosotros hagamos: que no escuchemos consejos de malos, que no estemos por los caminos malos del pecado y que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Esa es una orden, esa es una indicación, esa es una dirección que nuestro amado Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando a cómo caminar en esta vida, nos está diciendo cómo nosotros debemos de perseverar en sus caminos, cómo nosotros debemos de mantenernos fortalecidos, cómo nosotros debemos de mantenernos en este mundo alertas, nos dice Dios. Y pues aquí, a vuestra fe añadid virtud. Y la prudencia es una de las virtudes que también Dios quiere que le añadas a tu fe. Ya le has añadido perseverancia, ya le has añadido diligencia. Ahora Dios quiere que le añadas prudencia. Y prudencia nosotros lo podemos ver que es una de las indicaciones, es una de las reglas que Dios nos los menciona en el Salmo 2. En el Salmo 2, versículo 10, y quiero que lo lea nuestra amada hermanita
Carolina, para que nosotros podamos ver cómo Dios en su palabra nos lo empieza a decir. Amén, dice así: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Amén. Ahí está. Nuestro Señor, por medio de su salmista, nos está diciendo que los reyes acepten la prudencia, comprendan la prudencia. Y la prudencia es uno de los temas de Job, es uno de los temas de Eclesiastés, es uno de los temas de los Salmos, es uno de los temas de Proverbios. Y en Proverbios nosotros vamos a encontrar mucha enseñanza con respecto a esta palabra prudencia. Y para esto la prudencia, le voy a pedir aquí a Carolina que lea Mateo capítulo 7, verso 24-27. Amén, dice así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pues, amados hermanos, ¿qué es la prudencia para ti? ¿Qué tú entiendes por esta palabra prudencia? Y pues si nosotros lo meditamos, y así como lo hemos escuchado en otras predicaciones, en alguna enseñanza que tu líder, que tu pastor te haya dado, la prudencia es como sinónimo sensatez. La prudencia nosotros lo encontramos en el diccionario como la definición de buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una virtud que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Ahora, ¿quién es una persona prudente? Podríamos decir que es la que va por el mundo con pies firmes, con pies que no se mueven ni a diestra ni a siniestra, sino que va derecho, con pie totalmente confiado, dando sus pisadas con confianza, con precaución, con mesura en su forma de vida y madura en sus actos y decisiones, y desde la perspectiva del mundo eso estaría bien y tal vez sería suficiente. Nosotros, de acuerdo a la prudencia como lo define el mundo, podríamos decir que es un hombre que es sabio al hablar, que es confiado, que tiene una seguridad en su vida diaria, que tiene una congruencia en lo que dice y en lo que hace, que es tranquilo, que es calmado. Y pues sí, amados hermanos, de acuerdo a la definición del mundo, eso es prudencia. Prudente es un hombre que lo podemos ver nosotros sabio, que es calmado, que tiene esa mansedumbre en su forma de actuar. Sin embargo, Jesús nos dice que la persona prudente es aquella que escucha su palabra y la pone en práctica. Y eso es lo que decía en la versión, en lo que nos leyeron ahorita, en esa parte de la Biblia. Y nosotros vemos que el Señor nos está hablando de algo más profundo. Él nos está hablando de alguien que está se está despojando de sí mismo, que está dejando atrás su egoísmo, que está renunciando al orgullo, a la soberbia, al egoísmo propio para escuchar la voz de Dios, para atender y oír lo que Dios está mandando. La prudencia conforme a los ojos de Dios, la prudencia conforme al corazón de Dios es aquello que la persona hace, es aquello
lo que está escuchando la persona, pero no es escuchar reglas del mundo, no es escuchar mandatos del mundo, no es escuchar órdenes de un mundo, sino es escuchar lo que Dios está mandando a hacer, es escuchar la palabra de Dios. Y la prudencia, si nosotros abrimos nuestro corazón y si nosotros abrimos nuestros oídos, vamos a entender que la prudencia se emana de del mismo corazón de Dios, de la misma perfección de Dios, de la misma esencia de nuestro amado Dios. La prudencia, conforme a los ojos de Dios, es la que está asociada con la confianza en nuestro amado Dios, con el dominio propio. Es caminar con los frutos que el Espíritu Santo le da a todo aquel que está buscando a nuestro amado Dios. Esa es la prudencia conforme a los ojos de Dios. Ahora, la prudencia, así como nosotros lo hemos estado viviendo, es una palabra que tal vez puede decir es simple, es sencilla, es fácil de hacerlo, pero no, claro que no, porque qué tan difícil es nosotros guardar silencio cuando nos están ofendiendo. Qué tan difícil es nosotros mantener la cabeza fría cuando alguien te está ofendiendo y puedas controlarte y no contestar a la agresión. Cuántas veces tú tienes que mantenerte firme ante cualquier decisión que vayas a tomar. Es muy importante que tú puedas reconocer esto, porque de aquí emana la prudencia, pero la prudencia va a ser firme, va a ser real cuando tú estás buscándolo en la palabra de Dios. Bueno, podríamos mencionar ejemplos. Por ejemplo, te puedo mencionar una pareja que se casa y de hacer de Jesús el que está con ellos. Son el matrimonio de dos. Pero si ese matrimonio decide por voluntad propia, de corazón, que sea Jesucristo el que dirija ese matrimonio, y ellos deciden caminar conforme a la voluntad de Dios, ellos deciden poner su hogar en las manos de Dios y empiezan a buscar la dirección de Dios, esta pareja, cualquier problema que tenga, cualquier desacuerdo que tenga, cualquier desilusión o error o fracasos que ellos vivan, ellos van a estar con la dirección de nuestro Señor Jesucristo, porque han puesto su matrimonio en las manos de Dios. Y esto es actuar con prudencia, porque están edificando un matrimonio, están edificando su casa sobre la roca, porque eso es lo que nos enseña nuestro amado Dios, que seamos prudentes. Prudentes no es solamente guardar silencio, prudente no es solamente callar, prudente no es solamente darse la vuelta, prudente es obedecer y confiar en el mandato de Dios. Ser prudente es caminar en contracorriente, ser prudente es caminar en contra de todo lo que el mundo te está diciendo. La prudencia, conforme a lo que Dios manda, es hacer las cosas que para el mundo no van a tener sentido. Ser prudentes conforme a los ojos de Dios no es hacer las cosas que tengan un sentido común como lo ve el mundo, sino es hacerlo como Dios nos los está mandando. Por eso, cuando tú decidiste seguir a Cristo, empezaste a tal vez a padecer tribulación, adversidad, problemas, y te dijeron que no convenía que tú siguieras a Cristo, que estabas mejor sin Él. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el hombre que no conoce de Dios.
Pero cuando tú has vivido palpablemente los milagros, cuando tú has vivido palpablemente las hazañas, los prodigios, has vivido en carne propia la protección de Dios, has visto en tu propia vida, en tu propia familia, que Jesucristo es real, que Jesucristo es un Dios de pactos, que es un Dios que cumple promesas, es un Jesucristo que habla, es un Jesucristo que si te dijo yo te ayudo, es porque lo va a hacer, es porque lo está haciendo. Y esa actitud que tú estás tomando de confiar a pesar de ver todo en contra, es una actitud de prudencia, y eso tiene peso de gloria. Ser prudentes es confiar, es permanecer, es estar totalmente confiado y que crees totalmente que Jesucristo va a cumplir lo que te prometió en el tiempo que Él disponga. Ser prudente es mantenerte firme, como esa palmera, lo decíamos, que se mece cuando viene el huracán, cuando viene tempestad, cuando vienen vientos fuertes y que quisieran romper, quebrar esas ramas, ese tronco, pero no se rompe, se mantiene firme, y cuando pasa la tempestad vuelve a su posición natural. Así son los varones, así son las varonas que tienen esta prudencia de parte de Dios. La prudencia que Dios nos está enseñando este día, la prudencia la cual tú tienes que añadir a tu fe, es esa prudencia. Que tú guardes silencio, pero guardes silencio ante la voz de Dios, y que lo escuches y que lo lleves a tu ser y que lo pongas por obra, y que a pesar de que el mundo se venga contra ti, tú te mantienes fiel. Esa es prudencia, una prudencia que emana del mismo corazón de Dios. La prudencia también lo menciona, que es la sabiduría, y la sabiduría no los dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de toda persona prudente es el temor de Dios. El principio de toda persona que ama a Jesús y que quiere permanecer en Jesús es el temor de Dios. Y no es el temor, no es ese miedo que te paraliza y que no puedas moverte, no. El temor del cual te habla la palabra es ese temor, es esa reverencia, es el respeto, es el amor, es la adoración, es el agradecimiento que tú le tienes a Dios por lo que Él ha hecho por tu vida. La prudencia es algo que tienes que añadirle a tu fe. La prudencia es algo necesario en tu diario caminar. Y una de las características de todo hijo de Dios prudente es la obediencia. La prudencia también nos va a ayudar a prevenir, y nosotros podemos verlo, y te lo voy a ir mostrando. En Proverbios, te quiero compartir esto, Proverbios 12:16. Aquí en Proverbios 12:16 nosotros vamos a ver que la prudencia lleva al hombre a dejar la necedad y a buscar la sabiduría. Es decir, vamos nosotros, cuando tú empiezas a abrir tu corazón y le dices a Dios que quieres ser esa persona prudente, que quieres actuar como Él quiere que actúes, entonces Él te va a enseñar. Él te va a enseñar y Él te va a dirigir. Y es muy claro cuando Dios nos los manda en Santiago. Nosotros podemos ver en Santiago 1:5 que nos dice: si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios. Si tú necesitas prudencia, si tú necesitas esa sabiduría que viene de lo alto,
pídesela a Dios para que aprendas a conducirte firme en este mundo, para que seas sabio al hablar, para que seas tardo para airarte, para que te permanezcas tranquilo en medio de esa tempestad. Y pues la prudencia nos advierte, así como te lo decía en Proverbios 12:16, que dice así: El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. Así que ahí nos dice que el prudente que no hace caso de la injuria es prudente. También en Proverbios 13:16 lo podemos nosotros ver. Pero antes de eso te quiero decir, la prudencia lleva al hombre a dejar la necedad. Si tú eres sabio, si tú buscas la sabiduría de parte de Dios, vas a tener esa prudencia, y esta prudencia te va a ayudar a dejar esos pleitos, te va a ayudar a dejar esa defensa que tú has tenido contra tu agresor, porque te va a ayudar, te va a dar la fuerza, te va a dar la fortaleza para que tú en unos segundos puedas tener esa paz y poder decidir, ¿continúas con el pleito o lo dejas? También la sabiduría que emana de Dios, que es también prudencia, te va a ayudar a desechar actitudes, pensamientos, costumbres, conductas que no son agradables ante los ojos de Dios. Y pues, ¿qué te puedo decir? Una de esas características que a todos con lo que todos venimos a Cristo, y que es algo que a Dios no le agrada, es el egoísmo. El de sentir que somos nosotros los únicos que sufrimos, que somos nosotros los únicos que merecemos todo, y muchas cosas que emanan del egoísmo, el orgullo, la soberbia. Pues muchos llegamos con estas actitudes, con este tipo de acciones delante de Cristo. También muchos venimos con falta de dominio propio, con ser tan impulsivos, tan insensatos. Son cosas que se manifiestan, y lo dice bien en Gálatas 5:19, que son obras de la carne y que se manifiestan en nuestras actitudes, se manifiestan en nuestro comportamiento, se manifiesta hasta en la forma como nosotros hablamos. Y bien dice la palabra de Dios que lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. Y por eso muchas veces nosotros nos podemos identificar, muchas veces nosotros podemos hasta manifestar la imprudencia que hay en nuestra vida con solo hablar. Con solo nosotros abrir la boca y empezar a externar, se empieza a notar si somos prudentes o somos imprudentes. Por eso es necesario que nosotros recapacitemos, que nosotros meditemos, que nosotros valoremos por un momento cuál ha sido nuestro andar, cómo es que nosotros nos expresamos, cómo es que si somos impulsivos o si somos tranquilos, si tomamos decisiones como lo dice así secularmente, ahí se va, o si primeramente pedimos la dirección de Dios. Muchas veces nuestras palabras, nuestras actitudes provocan confusión, provocan malestar, provocan discordia. Muchas veces nuestra actitud insensata, en lugar de apagar ese fuego, como que empeoramos más el pleito, empeoramos más el desacuerdo, empeoramos más ese momento en donde hace días yo lo decía, para que hayan pleitos se necesitan dos necios. Entonces necesitamos nosotros estar bajo el conocimiento de Dios, en la sabiduría que Él nos da, para que podamos nosotros permanecer firmes y podamos permanecer prudentes conforme a lo que Dios nos está diciendo. Entonces te invito ahorita a que escuches Proverbios 13:16. Amén, dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y pues la sabiduría de Dios da lugar a la actitud de prudencia, porque la sabiduría de Dios es lo que hace que nuestro rostro
emane esa gracia. Es como lo dice su palabra, que dice que Dios haga resplandecer en ti su rostro. Cuando Dios hace resplandecer en ti su rostro, va a ser un rostro en donde va a emanar paz, va a emanar amor, va a emanar misericordia. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que ese resplandor de nuestro amado Dios se pueda ver en nuestro rostro? Es necesario que nosotros podamos pedirle a Dios esa prudencia para que de Él pueda emanar en nuestro ser lo que tanto hemos anhelado. ¿Cuánto de nosotros hemos anhelado que nuestra propia casa, nuestros propios hijos, o tu propio esposo, tu esposa, los que están contigo puedan ver en ti que Cristo vive en ti? Pero muchas veces estamos manifestando todo lo contrario, porque todavía seguimos conduciéndonos por emociones, por sentimientos, por emociones encontradas, porque todavía no hemos logrado tener esa prudencia que viene de parte de Dios. La prudencia que viene de parte de Dios es la sabiduría, para que tú sepas que todo lo que vas enfrentando en tu diario vivir, sea lo que sea, problemas en tu familia, que vivas en un desacuerdo en tu familia, que veas que de pronto tú te levantas contento, te levantas contenta y dices, hoy va a ser un día distinto, hoy voy a agradarle a Dios, hoy voy a hacer las cosas como Él lo manda, con alegría, como que fuera para Él, y de buenas a primera viene alguien y empieza a querer generar un pleito, un desacuerdo, una división, y pues cae uno redondito en las trampas del diablo, en las maquinaciones del diablo. Y cuando vienes a ver, ya contestaste. Cuando vienes a ver, ya volviste a caer en la ira, en el enojo, en la ofensa, en la humillación. Y pues al final de cuentas el diablo se sale con la suya, y mientras tú te quedas en una lamentación porque ya le fallaste a Dios. Dios lo ve, y Dios sabe que te levantas con todas las ganas para agradarle, pero muchas veces el enemigo sabe que andamos flaqueando en alguna parte de nuestra vida espiritual y por ahí se agarra. Entonces es necesario que nosotros podamos conocer qué es lo que dice Dios de nosotros y cómo es que nosotros vamos a ir adquiriendo sabiduría. A medida que tú vayas aceptando que por medio de la palabra de Dios vas a ir adquiriendo prudencia, vas a empezar también a que cuando vayas a contestar te detengas, porque en ti viene esa revelación de la palabra, en tu mente empieza a decir lo que has escuchado en Proverbios, que el necio habla necedades, pero el prudente calla. Y cuando viene el enemigo y quiere provocarte, la palabra de Dios empieza a redarguir tus pensamientos, la palabra de Dios empieza a redarguir tu alma y empieza a cobrar vida. Y cuando, sin que tú te des cuenta, tal vez pasa ese momento de enfrentamiento y logras pasar esa prueba. Por eso es hermoso que tú puedas entender que la palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que lo llevarán a construir su vida sobre la roca. Cuando tú entiendas, cuando nosotros entendamos que a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, que a medida que vas buscando la presencia de Dios en ese discipulado, cuando tú vayas a cualquier reunión de tu iglesia, cuando tú vayas a cualquier estudio bíblico y pongas en tu mente que la palabra, que la enseñanza que ese día se vaya a dar es parte de lo que Dios te está enseñando para que tú aprendas a ser prudente. Nosotros tuvimos una enseñanza maravillosa este domingo sobre el ósculo santo. Se hablaba ese día, el domingo,
el beso santo. Cuando tú vas con el hambre de aprender de Dios, cuando tú vas con ese propósito de abrir tu corazón y que sea Dios que te vaya enseñando a caminar en esta vida, vas a ir entendiendo cómo Dios te va enseñando a comportarte en esta sociedad. Y este domingo que nosotros vimos en este discipulado, en este estudio bíblico sobre el ósculo santo, que es el beso santo, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, usando la vida del apóstol Pablo, él hablaba sobre el saludarnos con ese afecto fraternal, un afecto sincero, un afecto limpio, un afecto puro con los hermanos, porque esto es agradable ante los ojos de Dios. Eso también es ser prudente, el aprender a escuchar la enseñanza, el de poder aceptar que cuando viene del corazón de Dios, cuando viene de parte de Dios la enseñanza, tú lo atesoras en tu corazón. Porque el día de mañana, cuando estés en una reunión, cuando te inviten a otra reunión y tal vez no los conozcas a estos hermanos, pero con el simple hecho que tú sepas que ellos son parte de la familia de Dios, tú vas a expresar ese amor fraternal con ellos. Eso es ser prudente, eso es ser manifestar lo que Dios te está enseñando y que vas a ir caminando para irlo también dando, porque hay muchos testigos alrededor de ti que están viendo cómo te comportas. Nosotros podemos escuchar muchos estudios bíblicos, pero si no lo ponemos por obra, entonces no hay una congruencia en lo que uno predica y en lo que uno hace. Por eso es necesario adquirir sabiduría de parte de Dios para que aprendamos a ser prudentes, para que podamos edificar nuestra vida sobre la roca, para que nosotros podamos tener fundamentos firmes, que no te tiren, que no te quiebren, sino que te mantengas a pesar de lo que venga a tu vida. Y más aún cuando tú eres líder, más aún cuando tú tienes un llamado a ser pastor, más aún cuando tú tienes un llamado, un ministerio, tienes que adquirir prudencia. Porque prudencia también se lo manda Dios a todos los reyes, y lo leíamos en el Salmo 2, versículo 10, que Él dice a los reyes que tengan prudencia. Y prudencia es recibir las enseñanzas de Dios de cómo tú te vas a comportar, de cómo tú vas a estar delante también de un pueblo. Si es que estás llamado a liderar un rebaño, también tenemos que adquirir esa sabiduría, esa prudencia. Por eso es importante que tú escuches siempre el consejo de Dios, porque aprende uno a ser prudente al oír y poner por obra su palabra, y así vamos a evitar muchas caídas, vamos a evitar aún esas tentaciones que Satanás pone, lo vamos a nosotros a poder discernir, porque la prudencia también nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que es sensato y lo que es insensato, lo que es como lo dice, prudente o imprudente. Por eso es necesario que nosotros en este tiempo podamos considerar que la prudencia en nuestras vidas es necesario, es prioritario. La prudencia lo tienes que añadir a tu fe, porque es una virtud también de parte de Dios. Así como es la perseverancia, así como es la diligencia, son actitudes, son formas de ser que van a emanar de tu ser, porque eso es agradable ante los ojos de Dios. La prudencia te va a ayudar a dejar de hacer las cosas a la ligera. La prudencia te va a ayudar a que tienes que pensar antes de que abras la boca. La prudencia te va a ayudar a actuar correctamente con aquellos que llegan a ti para hablar, para platicar. Muchas veces con simple guardar silencio ayuda uno más. Dios te va ayudando, Dios te va dirigiendo, Dios te va hablando cuando tú
le pides a Dios esta prudencia, porque es una prudencia de parte de Dios, es una prudencia que está tal vez distinta a lo que el mundo te está mandando, porque la prudencia de la cual nos está hablando Dios es algo que no tiene sentido ante el ojo humano. Porque el humano, cuando tú vas y te ven que te están ofendiendo, cuando te están humillando, cuando te están agrediendo, viene una persona que no tiene temor de Dios y te dice, ¿por qué te dejas? Contéstale, defiéndete. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que te dice mucha gente. Pero Dios, ¿qué te dice? La prudencia te hace escuchar la enseñanza que Dios da, y una de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es que dice que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Eso es algo incongruente ante los ojos humanos, porque no lo puedes aceptar, porque está el dolor en tu corazón, la ofensa te lastimó, está sangrándote esa herida que te dieron, que te hicieron. Pero la prudencia de la cual hoy Dios te está hablando es una prudencia que tiene peso de gloria y que no le vas a encontrar sentido, pero tienes que confiar, porque eso te va a ayudar a que puedas pasar a otro nivel. Es como las escaleritas, a ese escalón le vas a ir añadiendo otras cosas. Y a tu virtud, a esa virtud que dice que le añadimos a nuestra fe, esa virtud conlleva la prudencia, conlleva diligencia, conlleva perseverancia. Eso es lo que nosotros le vamos a añadir a nuestra fe. Y es por eso que Dios nos lo dice muy claramente. La prudencia de Dios es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre, calma ante las ofensas, es saber que una respuesta adecuada va a calmar esas aguas tempestuosas, es aprender a callar cuando no es oportuno hablar, es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente, y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Es por eso que es importante que tú puedas entender, que tú puedas saber que la prudencia es muy importante en tu vida. Y pues yo aquí le quiero pedir a nuestra hermanita Carolina que nos lea la parábola de las 10 vírgenes, que lo tenemos en Mateo 25, versículo 1. Ahí tenemos nosotros una parábola y quiero que lo escuches, porque aquí Dios nos muestra a dos tipos de personas, unos imprudentes y otros prudentes. Amén. La parábola de las 10 vírgenes se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13, y dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pues ahí nosotros estamos viendo claramente dos actitudes de las insensatas que escucharon la misma orden que las prudentes. Las dos escucharon las dos características de las cuales nos habla aquí en la parábola. Habla sobre las 5 prudentes y las 5 imprudentes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 5 prudentes escucharon la orden de Dios, escucharon el mandato que llenaran sus lámparas de aceite, porque no se sabía la hora, no se sabía el momento en que iba a llegar el novio. Pero las otras 5 imprudentes lo escucharon también la misma orden, pero no actuaron, no procedieron, no fueron diligentes, no fueron perseverantes. El problema fue aquí que cuando llegó la hora, las que obedecieron no tuvieron problemas, mas las que no obedecieron quisieron en el último momento hacer las cosas, mas ya no hubo tiempo. Así está pasando en este tiempo, amados hermanos. Si tú en tu caminar no meditas, no valoras cómo ha sido tu andar, cómo ha sido tu obediencia delante de nuestro Señor Jesucristo, más aún en estos tiempos en donde ha sido tan difícil congregarse, ha sido tan difícil escuchar la palabra de Dios, ha sido tan difícil orar, ha sido tan difícil alabar a Dios. ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? ¿Has sido prudente? Ha sido prudente como estas 5 vírgenes prudentes que se les dio una advertencia y ellas escucharon y procedieron a perseverar en llenar su lámpara, porque cuando vino el esposo ellas ya la tenían preparadas. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la vida de los que estamos aquí escuchando esta palabra? ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? Si esta noche, si esta madrugada nuestro Señor Jesucristo bajara y viniera por su pueblo, y Él lo dice claramente que viene por un pueblo sin manchas y sin arrugas, ¿cómo tú has procedido? ¿Has buscado diligentemente en limpiar tus vestiduras? ¿Has perseverado en obedecer sus enseñanzas? ¿Has sido prudente en ser obediente, en ser cauteloso en cada paso que vas dando? ¿O estás escuchando los consejos de los malos? ¿Estás escuchando los consejos de aquellos que no se congregan? ¿Estás escuchando los consejos de aquellos que dicen que somos desobedientes porque no nos hemos encerrado en una casa? Estás escuchando esas voces extrañas que te dicen: no tengas miedo, mantente, y son cosas que te están enfriando, que te están retirando de la presencia de Dios. Es momento de que tú te hagas esa pregunta, porque no sabemos el tiempo, ni la hora, ni el minuto en que Jesucristo va a venir, pero más sin embargo estamos cometiendo errores, más sin embargo estamos ofendiendo a Dios y estamos creyendo que tenemos mucho tiempo. Y amados hermanos, amado amigo, si tú no conoces de Cristo, hoy es tiempo para que hagas un alto en tu vida. ¿A dónde quieres pasar en la eternidad? ¿Quieres pasar en ese lago de fuego? Porque en ese lago de fuego van a irse los fornicarios, los adúlteros, los homicidas, los mentirosos, los hechiceros, los que se echan con varones, todo lo que a Dios no le agrada. Y si nosotros estamos haciendo esas cosas cuando Él venga, seguramente, y es algo que lo dice la palabra, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Es por eso que es momento que nosotros hagamos un alto en la vida y podamos reflexionar, podamos meditar, podamos valorar a dónde nosotros queremos estar.
Queremos entrar en el reino de los cielos, en donde ya no va a haber llanto, en donde ya no va a haber dolor, en donde ya no va a haber tristeza, en donde no es necesario que haya un sol para que esté alumbrado, porque con solo el resplandor de nuestro amado Dios, del poderoso de Israel, es suficiente para que esa ciudad se mantenga alumbrada, se mantenga en claridad. Si tú no valoras a dónde te quieres ir, pues tal vez sea una palabra más. Pero hoy Dios quiere darnos una oportunidad, nos está enseñando cómo vamos nosotros a ir por ese camino, el camino de Dios, el camino que es para todo aquel que decide, y el camino de Dios es angosto. El camino de Dios tal vez no vas a tener los placeres que el mundo te está dando por el momento. Los placeres del mundo son placeres que se acaban, porque te los da el enemigo para que tú te mantengas extasiado, te mantengas complacido, te mantengas hechizado, pero para que te quedes en ese mundo en donde Él te está ofreciendo. Y lo que el enemigo te está ofreciendo es un mundo de dolor, es un mundo de tristeza, en donde toda la eternidad se va a sufrir. No va a haber paz. Va a haber solamente crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Es un mundo en donde Dios quiere evitar que tú llegues. Mientras tengas aliento de vida, tienes una oportunidad para recapacitar y para volver a esos caminos de Dios, para que aprendas esa prudencia, para que aprendas a tener esa sabiduría y a poderte mantener firme. Es necesario que nosotros podamos hacerlo como Dios nos está mandando. Aprovechemos la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Él, para entender sus razones que son prudentes para nuestras vidas, para que avancemos, para que vayamos conociendo lo que el corazón de Dios nos quiere enseñar, nos quiere dar, para que podamos recibirle y podamos empezar o podamos nosotros gozar de sus bendiciones. Si tú que estás escuchando este mensaje, no es casualidad que lo hayas escuchado, no es casualidad que estés pensando a dónde quieres vivir. Dios te está redarguyendo, el Espíritu de Dios te está redarguyendo. Quieres cambiar tu vida, quieres comenzar una nueva vida viviendo en Él, en el Espíritu, pues hoy es el momento, hoy es tu oportunidad para que lo hagas, para que tú aceptes, para que tú decidas. Porque Dios no te condena, Dios no te está rechazando, Dios no te está diciendo que no tienes perdón. Al contrario, hoy yo te quiero decir que Jesucristo es el abogado. Jesucristo es el abogado, como lo dicen por ahí, que es el abogado de los casos perdidos, porque para Jesucristo no hay ni un caso perdido, porque Él ganó todos. Ganó tu vida, ganó mi vida, ganó la vida de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo. Porque no ha sido por nuestras obras, no ha sido por lo que tú te hayas esforzado, no ha sido por lo que tú hayas padecido, no ha sido por lo que tú hayas sufrido, no, ha sido por lo que Él sufrió por ti, por lo que Él padeció por ti, por lo que Él pagó por ti, porque Él pagó tus iniquidades como las pagó por mí. Él pagó tus pecados como las pagó por mis pecados. Por eso es importante que tú valores en esta noche, que tú puedas meditar y que tú te puedas preguntar: ¿seré prudente? ¿Soy prudente? ¿Y cómo nosotros podemos identificar en nuestra vida propia si hemos sido prudentes conforme a la voluntad de Dios? Y pues yo te puedo decir, una persona prudente se le ve por sus palabras. Una persona prudente lo vas a conocer por la forma en cómo se expresa, en cómo habla, en cómo se mantiene cuando hay algún problema. Una persona prudente discierne
cuando tiene que hablar y cuando no lo tiene que hacer. Una persona prudente, cuando va a hablar lo que edifica y calla lo que no va a edificar. Si lo que va a decir va a lastimar, va a ofender o va a provocar más molestia, ahí nosotros podemos ver una persona prudente. En 1 de Samuel, capítulo 16, verso 18, te puedo leer esta porción de la palabra, y pues lo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén, dice. Y Usaí respondió a Absalom: no, sino que de aquel que eligiere el Señor y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es de su hijo? Como he servido delante de su padre, así seré delante de ti. Amén. Pues aquí nosotros podemos ver la prudencia de una persona que fue a tomar, que había decidido obedecer la palabra de Dios, una orden de Dios, y sabía cuál era lo prudente, lo que tenía que decir en ese momento, palabras sabias, palabras cortas, palabras sencillas, pero que lo dijo en un momento en que Dios lo había mandado. Otra característica de una persona prudente es que no hace caso a la ofensa. No hace caso a la ofensa. Entiende. Una persona que está siendo ofendida, que está siendo enfrentada en una contienda y que está recibiendo todas esas palabras que a veces pueden lastimar tanto tu corazón, pero cuando tú te mantienes en ese momento, y si pides esa prudencia de parte de Dios, vas a descubrir que no es la persona la que te está ofendiendo, sino es el enemigo el que está queriendo lastimarte, el que te está queriendo aplastar. Y cuando tú descubres, disciernes esa parte espiritual, créelo, Dios te hace mantener sereno, te hace mantener firme y te hace callar, porque no permite nuestro amado Dios a que caigas en esa artimaña del enemigo, porque Dios conoce tu corazón. Y una cosa es clara: Dios en sus bienaventuranzas nos dice que nos llamó a ser pacificadores. Bienaventurado el pacífico, bienaventurados los pacificadores. Por eso es necesario que cuando tú te encuentres en un momento de este tipo de problemas, tú puedas traer a tu mente y a tu corazón esto, porque esa es una característica de una persona prudente. Y esto nosotros lo podemos leer en Proverbios 12:16. Amén, leo nuevamente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén, gloria a Dios. Pues ahí está una característica de una persona prudente. Otra característica de una persona prudente es que pone todos sus proyectos en las manos de Dios. Todo lo que tú vayas a emprender, lo tienes que poner primeramente en las manos de Dios. Antes de conocer a Cristo, yo te quiero compartir que era una persona muy impulsiva. Antes de poder pensar lo que iba yo a hacer, ya lo estaba yo haciendo, y después caía yo en un momento de frustración y de impotencia, porque ya no podía yo dar marcha atrás, porque siempre hacía yo las cosas sin pensarlo y decidía yo las cosas sin meditarlo, y pues terminaban mal. Por eso una característica de los prudentes es que antes de que tú vayas a hacer algo, antes de que tú vayas a decidir algo, antes de que vayas a hablar, a hacer, pónselo en las manos de Dios, porque el prudente siempre va a buscar la dirección de Dios. El prudente no va a irse a la deriva, sino va a hacer las cosas
pero consultando a Dios, como lo hemos venido aprendiendo en el Antiguo Testamento, que siempre se le pedía a Dios la dirección, siempre se buscaba un consejo de parte de los siervos de Dios, y pues hoy Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha venido enseñando. Es clara la palabra cuando nos dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, que nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros entendemos esa palabra, cada que tú vayas a tomar decisiones, primero se lo tienes que poner en las manos de Dios. La palabra es clara cuando dice: encomienda en Jehová, encomienda en el gran yo soy tus caminos, que Él va a obrar. Y es real, amados hermanos, encomendar nuestra causa al poderoso de Israel es algo que todos debemos de hacer. Antes de hablar, primero tenemos que exponerlo a Dios. Antes de salir de casa, tenemos que ponerle nuestra vida a Dios. Antes de ir al trabajo, tú tienes que ponerle ese trabajo en las manos de Dios. Antes de que vayas a hacer cualquier cosa, tú tienes que ponérselo en las manos de Dios, para que todo, si viene algún problema, tú ya vas con la cobertura de Dios, ya vas con la fidelidad de Dios. Así que es una de las características que Dios nos pide para ser prudentes, o que identifica a una persona prudente. Otra característica de una persona prudente es que no se expone, o que no está exponiendo a vituperio la palabra de Dios. Y muchas veces es algo que esto está más enfatizado también a los líderes, a los siervos de Dios, a aquellos que tienen esos dones de parte del Espíritu Santo, porque muchas veces, con tal de vanagloriarnos, nosotros empezamos a hacer actos, podemos ponerlo entre comillas, de fe, y pues a veces podemos llegar a un abuso de nuestra actitud, tomando como escudo nuestra fe, y pues podemos nosotros provocar con nuestra propia acción a vituperio. Por eso es ser prudente, por eso es necesario buscar siempre la dirección de Dios. Yo en algún momento pude ver ese tipo de acciones de evangelistas, de conocidos tal vez, y pues a veces entramos en una euforia, y pues a veces no es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir nosotros la voluntad, la dirección de Dios, para que nosotros no actuemos imprudentemente cuando estamos en el servicio de Dios. Son cosas que ya como servidores, como siervos del Altísimo, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy, muy prudentes, muy sabios en el actuar con respecto a esto, porque hay veces que son tratos de parte de Dios, y pues no podemos nosotros estar metiendo nuestras manos cuando Dios está obrando. Por eso es muy importante pedir la dirección, pedir cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros no podamos tener a veces una conducta imprudente en los caminos de Dios. Por eso en Santiago 1:5, como te lo mencionaba al inicio, nos dice que si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídasela a Dios. Es muy importante que nosotros estemos siempre clamando y pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría, para que podamos ser prudentes en el caminar, en el servicio de Dios. Y pues, amados hermanos, la prudencia es algo imprescindible en tu vida. Es algo imprescindible en mi vida. Es algo que todo hijo de Dios debe de tener. La prudencia es algo que tienes que añadir a tu fe. Y pues eso va a ser una de las características. Muchas veces somos imprudentes, y pues en lugar de ayudar, empeoramos las cosas. Y pues no es tarde. Mientras tengamos aliento de vida y Dios vea un corazón que quiere aprender, mientras Dios vea un corazón que quiere caminar para agradarle a Él, Él ayuda y Él da. Él dice que pidamos. Él dice que todo aquel que pida se le da, todo aquel que busca halla, y todo aquel que toca encuentra. Todo aquel que busca, tenemos la certeza que va a encontrar, amados hermanos. Y pues es
Es una palabra que Dios nos está dando, es una palabra que Dios nos está dando y nos está diciendo en esta noche: sé prudente, busca la prudencia conforme a Dios lo está mandando, porque es importante en nuestro diario vivir, es importante que tú lo tengas. Y pues quiero leerte Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú que has estado escuchando este mensaje y si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, te leo esta palabra porque el ser prudente es también oír lo que Dios te está diciendo en el momento exacto, en el momento oportuno. Y hoy no es casualidad que tú hayas escuchado esto. También para ti, hijo de Dios, para ti, hija de Dios, que estás escuchando este mensaje, es necesario que busques en Jesucristo las enseñanzas, que busques en Él su cuidado, que busques en Él su ayuda. Y que no seamos como lo decía nuestra hermanita Carolina. Ella mencionaba sobre esos 9 leprosos. Fueron 10 leprosos que encontraron a nuestro Señor Jesucristo en el camino y que nuestro Señor Jesucristo los sanó. Pero Él los mandó a que fueran con los sacerdotes a dar gracias conforme a las enseñanzas en ese tiempo, conforme a lo que daba Moisés. Y pues esos 10 leprosos se fueron, pero solamente uno regresó a darle gracias. Uno solamente fue prudente, uno solamente fue sabio y regresó a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, a ser agradecido. ¿Y dónde quedaron los 9? Quedaron en el camino. ¿Dónde quedaron esos 9? Tal vez yo en algún momento me puse a reflexionar, a meditar y dije: ¿qué habrán quedado haciéndose los 9? Tal vez unos quedaron complacidos que ya no tenían lepra, se fueron a trabajar y a hacer riquezas. Otros se fueron a otras actividades y así. Los 9 encontraron distracciones en el mundo, los 9 encontraron comodidad, encontraron que les impidió llegar a Cristo nuevamente. Esta pregunta hoy te lo hace Dios a ti. ¿Qué ha pasado en tu vida que no has regresado a Cristo? ¿Qué es lo que ha provocado que hayas sido malagradecido o malagradecida para no irle a dar las gracias a Dios? Y irle a dar las gracias a Dios no es solamente una vez, es dárselo día con día, minuto a minuto, segundo a segundo. Es ser agradecida con Dios, ser agradecido con Dios. No buscar en el mundo la satisfacción, sino es buscarlo en Cristo para que tú puedas ser satisfecha. Ese es ser prudente, escuchar la enseñanza, aceptar la amonestación y ponerlo por obra. Si hoy has errado en tu caminar y por una u otra situación has estado siendo distraído o distraída y no has buscado de nuestro Señor Jesucristo, es momento que recapacites, que valores y que vuelvas a los caminos de Dios, pero no para que te vea el humano, sino para que Dios vea. Él ya ve lo que hay en tu corazón y lo que estás pensando, pero hoy Dios te está dando una oportunidad para que vuelvas a Él. Y pues quiero que escuches esta palabra. Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El prudente va a escuchar este mandato. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo esta noche? Que hagamos justicia, amar misericordia y humillarnos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo esta noche. Y si tú anhelas ser o estar dentro de esta prudencia conforme a los ojos de Dios, vas a escuchar. Anótalo, medítalo
y ponlo por obra. Miqueas 6:8. Amén. Y pues, amados hermanos, esto fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Primeramente ha hablado a mi vida. Primeramente me ha llamado a mí la atención, porque también a mí me llama la atención cuando a veces cometo algún error, cuando a veces yo le ofendo, y pues inmediatamente Él llama fuertemente mi vida, y pues yo lo agradezco. En Job nosotros podemos ver que no debemos de menospreciar la disciplina, la corrección, la exhortación de nuestro amado Dios. Es bienaventurado aquel que dice: amén, Señor, has dicho la verdad a mi vida. Amén, Señor, porque es cierto lo que tú has dicho. He sido una persona imprudente, así como las 10 vírgenes me han estado diciendo que tú ya vienes, y más sin embargo no he hecho nada para buscar tu presencia. Más sin embargo no he hecho nada para que tú hagas lo que me has mandado hacer, o para buscar ayuda. Es momento de que nosotros vayamos y busquemos la presencia de nuestro amado Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y haya caído en una tierra fértil para que pueda tener frutos dignos de arrepentimiento. Y pues te dejo con esta alabanza y regresamos. Solo sabe decir: santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. Bajo la poderosa palabra de Dios, Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.